Damos un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes del canal Teleoriente. En el día de hoy estamos con Monseñor Omar Mejía Giraldo. Él es el arzobispo de la arquidiócesis de Florencia, Caquetá. Entonces ha estado por aquí estos días en el santuario. Entonces vamos a dialogar con él, que nos hable, que nos dé un mensaje, que nos hable de su experiencia de vida como habitante del santuario, nacido en el santuario, habitante de aquí, estudiando aquí, luego en el seminario y todo este proceso hasta llegar a donde lo tiene en este momento nuestro Señor como apóstol en una porción de la Iglesia Mundial. Monseñor, muy buenos días y bienvenido a nuestro canal. Bueno, Ramón, un saludo muy cordial para ti y desde luego también para los televidentes o para quienes tienen la oportunidad de conectarse con nosotros a través de este programa. Aquí estamos aceptando tu invitación, pues disponible para conversar un momento con ustedes. Bueno, este es un canal, un proyecto de televisión para el Oriente Antioqueño. En este momento estamos haciendo emisiones, ya existe el canal por YouTube. Más adelante ya estamos haciendo las gestiones para lanzarlo al aire y poder llegar a todas las veredas de nuestra tierra, del Oriente Antioqueño, de nuestra diócesis, que hay lugares muy apartados donde necesitamos llegar con el mensaje salvífico de Cristo. Le queremos presentar este proyecto. ¿Qué opina? ¿Qué le parece esta idea? Excelente, felicitaciones. Las redes sociales y los medios de comunicación hoy son el primer poder, tienen muchas herramientas que aportarnos, muchos elementos que comunicar. Inclusive podríamos decir que hoy los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en un gran medio de formación integral. Sabemos que sobre todo a partir de esta experiencia de la pandemia se ha dado un gran impulso a los medios de comunicación, a las redes sociales. Inclusive nosotros desde la Iglesia hemos valorado muchísimo también estos medios. Nos queda pues, invitar a que tengamos buena formación para utilizarlos con rectitud y sobre todo para orientar los niños y los jóvenes. Así que felicitaciones por este medio, por este proyecto y ojalá que Dios nos acompañe y que la institucionalidad haga equipo con ustedes para poder sacar adelante este maravilloso proyecto. Monseñor, usted para nosotros y para la diócesis, para el Oriente Antioqueño, principalmente para el santuario, es un testimonio de vida por presentar. Cuéntenos de su historia de vida, porque es importante que las nuevas generaciones conozcan nuestra trayectoria para llegar a un puesto donde lo tiene el Señor en este momento haciendo su misión. Sí, Ramón, muchas gracias. Mire, yo tengo que decir que no vivo sino agradecido con el Señor, agradecido con mi familia, con mis amigos y desde luego también agradecido con todo el municipio del santuario, porque pues, yo soy de origen campesino, yo soy de la vereda Guadualito, inclusive es una de las veredas más lejanas del casco urbano. Queda en un triángulo muy particular entre Cocorná, Granada y Santuario. Quizás quede inclusive mucho más cerca de Cocorná y de Granada la vereda, pero por jurisdicción este territorio pertenece al municipio del Santuario. Allí nací, allí estudié los primeros 4 años de mi formación. Vivo inmensamente agradecido con las profesoras de ese entonces, entre ellas a la que recuerdo siempre con cariño, que fue la que me enseñó a leer y escribir en los 3 primeros años, la profesora Gabriela González, a quien le agradezco infinitamente su testimonio y sobre todo su paciencia para formarnos y para enseñarnos las primeras maneras de comunicarnos, de enseñarnos a sumar y a restar y a escribir y a leer. Y desde luego
también las verdades de nuestra fe, porque recuerdo que era una excelente catequista. Cuando terminé cuarto de escuela, que lo hice con la profesora Graciela, nos vinimos hacia el pueblo a estudiar y aquí hice mi quinto de escuela, la escuela urbana de varones, como se llamaba en ese entonces, y luego empecé mi proceso de formación en el Instituto Técnico Industrial, donde hice mi formación en el bachillerato. En esa época de joven y de adolescente me vinculé a un grupo juvenil que llamábamos La Amistad, en el que nos acompañaba el padre Luis Enrique Duque Valencia, y un grupo de jóvenes participábamos de esta amistad, porque eso éramos amigos y que hacíamos obras sociales, estudiábamos, nos formábamos. Y luego tuve la oportunidad maravillosa de participar del movimiento Scout, en cabeza del padre Rodrigo Ramírez, que en paz descanse, y luego en la escuela de la pastoral juvenil con el padre Oscar Marín. Todos estos personajes, sacerdotes, fueron marcando mi vida y pues me fueron dando una orientación hasta tal punto que, desde luego, por vocación, por invitación del mismo Señor, por la oración de mi madre y de mi familia, pues decidí ir al seminario. En el año 1985 comencé mi proceso de formación sacerdotal hasta el año 1991, cuando fui consagrado aquí en el santuario sacerdote por manos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y en compañía del padre Aníbal Salazar, quien trabaja en este momento como párroco del municipio de Guarne, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. El padre padre Luis Eduardo Quintero, quien está en la arquidiócesis de Manizales, y mi persona. Comencé mi ministerio sacerdotal en el seminario diocesano Nuestra Señora como profesor. Allí tuve la oportunidad de aprender muchísimo. Yo no sabía dar una clase, le cuento, Ramón, pero aprendí, me interesé. Yo siempre he tenido la filosofía de que donde uno esté tiene que formarse, prepararse, y pues mi Dios me ha llevado de la mano hasta tal punto que pues después de 21 años y medio de trabajar en la diócesis de Sonsón Río Negro como formador en los seminarios de Marinilla, de Cristo Sacerdote, como también capellán, director de la Pastoral y Bienestar Universitario de la Universidad Católica de Oriente, en la parroquia del Carmen de Iboral, y bueno, en el 2013, que estaba de rector del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, el Santo Padre Francisco se le ocurrió, seguramente después de grandes investigaciones, nombrarme obispo de la diócesis de Florencia. La verdad es que uno sí se asusta muchísimo, porque es un reto grandísimo, muy grande, de asumir pues primero el episcopado, el que jamás yo me imaginé que iba a tener ese privilegio y esa bondad de Dios de ser obispo, y luego en el 2019, por bondad de Dios, pues esta región de la Amazonía ha sido promovida como una provincia eclesiástica con cabecera municipal o con sede episcopal del arzobispo en Florencia, y pues estando allí fui también nombrado arzobispo, como tú lo dijiste al principio, de la arquidiócesis de Florencia, liderando un trabajo muy bonito en la Amazonía colombiana. Hemos venido en un proceso de crecimiento, estamos organizándonos, haciendo nuestro plan de pastoral, lo mismo que en la diócesis, y pues por eso tengo que repetir infinitamente la palabra gratitud. Todo lo que hoy soy se lo debo a Dios. Tengo que agradecerle nuevamente desde luego a mi familia, a mis amigos y a este pueblo querido del santuario al que uno nunca olvida, y por eso trato de venir siempre a estar aquí en mis vacaciones con mi madre, con mi hermana y con los hermanos que a veces vienen también de los diferentes lugares donde ellos están en este momento. Bueno, señor, siendo usted de una cultura paisa como la nuestra y enfrentarse a una cultura distinta, ¿cómo ha sido la confrontación o la experiencia de trabajar en una cultura distinta a la nuestra? Ramón, le cuento que no es tan distinta. El Caquetá es una tierra de colonos y pues desde luego fue colonizada por un número grande de huilenses, pero también muchos paisas. Allí hay una cultura muy paisa. Allí tuve también la bondad de encontrarme con muchos santuarianos quienes desde hacía años ya estaban en el Caquetá, allí en Florencia,
con sus negocios, haciendo empresa, haciendo ganadería. Entonces no es una cultura tan diferente. Sí, tiene algunos rincones donde hay algunos resguardos indígenas, pero la verdad es que pues yo tengo la convicción que a mí no se me exige otra cosa más que ser sacerdote mayor en la arquidiócesis, desde luego con la responsabilidad sublime de ser el arzobispo, pero ser sacerdote. ¿Y ser sacerdote es para qué? Para bendecir, para consagrar, para acompañar los procesos de crecimiento y sobre todo para estar en medio de los sacerdotes. Y esto hay que hacerlo en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier cultura. Siempre he tenido la convicción de que cuando uno es lo que es, está bien en cualquier lugar. Por eso, después de 7 años y medio, yo no tengo que vivir sino, reitero, agradecido, porque allí ha sido una bendición para mí aprender muchísimo de los sacerdotes, de su tenacidad, de su capacidad para evangelizar. Es una diócesis con un gran territorio vastísimo, pero donde los sacerdotes son entregados. Allá tenemos que atender un sacerdote de una parroquia grande de 120 veredas para él solo. Además el obispo, pues allá es una persona que por tradición visita las comunidades, está cercano al pueblo. Allí salgo yo a las calles normal como saliendo aquí en mi pueblo, así que ha sido una bendición y la verdad que pues gloria a Dios. Ahí estamos hasta que Dios quiera y el Santo Padre disponga. Estoy muy contento y agradecido con el Señor. Pero usted está en este momento en una posición de gobierno, ¿cierto? Como sacerdote, una posición de apóstol, como apóstol de Jesucristo, pero frente al mundo, una posición de gobierno. ¿Cómo es esto, el de gobernar una iglesia? Bueno, primero, el gobierno debe ser de cara al pueblo. Yo creo que eso es la ventaja también de los momentos de la historia, cómo ha evolucionado en el momento presente. Entonces, pues, el gobierno principalmente de un obispo es con sus sacerdotes. Yo estoy convencido que si uno como obispo acompaña de cerca a los sacerdotes, trata que estén bien, pues por lógica, por cascada, digamos así, por lógica y por consecuencia, ellos también van a acompañar bien a su comunidad. Entonces el gobierno es eso, y además uno no está solo gobernando, uno tiene un vicario general, un vicario de la administración, se tiene el canciller, una serie de personas que le ayudan, y los laicos son maravillosos. Este siglo es el siglo de los laicos, y con los laicos se gobierna y se trabaja bien. Otras personas que son maravillosas y que le ayudan a uno a gobernar inmensamente en una arquidiócesis, una diócesis, son las religiosas. Las religiosas son una bendición de Dios para una diócesis, para una arquidiócesis, para una jurisdicción eclesiástica. Así que pues lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, y el Papa viene insistiendo en un término que es el que queremos poner siempre por delante en el trabajo también allí en arquidiócesis: sinodalidad, caminar juntos. Así que hoy administrar es siempre administrar con los demás, contando con sus aportes, con sus apoyos, y no estamos solos para tomar decisiones. Desde luego que hay momentos que uno tiene que tomar sus decisiones, pero lo hace también de cara a Dios en momentos de oración. Le cuento que para mí ha sido una bendición saber que aprendí de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo a ser un hombre de oración. Él se definía como un hombre de oración y esperaba que cuando se muriera le dijeran que era un hombre de oración. Ese es mi gran ideal, porque yo sé que en la oración es donde uno tiene que hacer su discernimiento para tomar las grandes decisiones, como tú lo dices, administrando una arquidiócesis o cualquier responsabilidad que se tenga en la iglesia y en el mundo. Bueno, viniendo a la época actual, lo que nos ha tocado vivir con esta pandemia mundial, un proceso de encerramiento, de toque de queda, bueno, de ley seca, de restricciones en la circulación, en la movilidad. ¿Qué viene o qué experiencia nos deja esto y qué viene para el futuro de nuestra iglesia? Mire, yo he definido este tiempo como un tiempo de incertidumbre. Inclusive he escrito un artículo, además de varios artículos que he escrito en la pandemia, sobre espiritualidad y pandemia, o pandemia y espiritualidad. Pero he escrito un artículo que nos está sirviendo de base también para el proyecto pastoral de la arquidiócesis: cómo gestionar la evangelización o la pastoral en tiempos de incertidumbre. Entonces la palabra clave es acompañar, hacer presencia,
Hoy no estamos para hacer grandes eventos, tenemos que ser muy prudentes, pero estamos sí para acompañar personalmente, cuerpo a cuerpo, a las personas. Estamos para orientar, tenemos que orientar, y ahí es donde está la importancia, Ramón, de estos medios de comunicación, de las redes sociales. Le cuento que se ha hecho un despertar inmenso en la misma arquidiócesis. Valoramos mucho todas las redes y los medios de comunicación. Una emisora que tenemos allá desde el año 1982, hemos logrado potenciarla, actualizarla, ponerla acorde al momento. El Facebook de la catedral, el Facebook de la arquidiócesis, de la emisora Armonías del Caquetá. Entonces, pues son los medios como nosotros logramos acompañar, hacer presencia, orientar y ser pastor. Ser pastor se nos exige en cualquier momento y con mayor radicalidad en estos momentos de incertidumbre. ¿Qué viene? Estar siempre en las manos del Señor, con dos virtudes fundamentales que no pueden faltar entre nosotros: la fe y la esperanza, que se deben totalizar y planificar en la caridad. Ha sido un momento muy bonito para ejercer la caridad. Ha sido la oportunidad, por ejemplo, en la pandemia, de fortalecer entre nosotros en la arquidiócesis el banco de alimentos, a través del cual hemos llegado, creo que a más de 9.000 personas, y nos dimos a la tarea de visitar sobre todo las personas que se conocen como pobres vergonzantes, porque muchas instituciones empezaron a repartir mercados. Nosotros dijimos, vamos a ir lentamente, vamos a ir con calma, sobre todo vamos a identificar a aquellas personas que aparentemente tienen muchos recursos, pero que en el fondo no los tienen. Esos pobres vergonzantes que les da pena ir a pedir una ayudita, nosotros los fuimos identificando. Fueron nuestros grandes aliados los periodistas, los comunicadores, quienes estaban en el rincón de la noticia, muchas personas que nos fueron comunicando como una red, y allí fuimos llegando. Hubo muchas ayudas, inclusive a nivel nacional, del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, de la Arquidiócesis de Cali. La gente también se solidarizó muchísimo. O sea, ¿qué sigue para la iglesia? Seguir siendo iglesia. La iglesia existe para evangelizar y tendrá que evangelizar en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de COVID, en tiempos de virus, en cualquier circunstancia. La iglesia está y tiene que estar ahí siempre evangelizando, llevando el mensaje de la alegría. Un mensaje final para cerrar como esta importante entrevista y contacto con usted para la comunidad. Mire, mi mensaje final es: no desconozcamos la realidad que estamos viviendo, tenemos que tener los pies en la tierra, pero tengamos siempre la mirada hacia el cielo. A mí me ha servido mucho en esta pandemia, inclusive cuando tuve el COVID-19, una frase de San Cipriano, y me sigue sirviendo como punto de reflexión y meditación y de mi espiritualidad. Pensemos más en la inmortalidad que en la muerte. Mañana o pasado mañana moriremos de COVID o de otra enfermedad, o simplemente moriremos. Pero si tenemos conciencia de nuestra fe y creemos de verdad en que Jesucristo ha resucitado, pues Él nos ha traído la inmortalidad. Así que debemos pensar más en la inmortalidad que en la muerte. Y un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, de ánimo, de coraje, y de ser capaces de responder al momento histórico que estamos viviendo. No nos podemos esconder, tenemos que ser sí muy prudentes, muy cuidadosos, cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestros hermanos. Tampoco es estar siendo descarados con nuestra salud, pero sí, desde luego, siendo siempre proactivos, activos y respondiendo al momento que estamos viviendo. Bueno, y cerremos con la bendición para nuestro canal. Muchas gracias, Ramón. Desde luego, que Dios Todopoderoso les bendiga y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y un feliz año. Dios le bendiga también para todos los que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de este medio. Pues un feliz año, que Dios les bendiga y feliz 2021.